El tejido óseo también se caracteriza por ser un tejido que está dotado de una movilidad dinámica interna y de una movilidad que le aportan los músculos, dado que los tendones se insertan en los huesos a través de los cuales van a generar una contracción sincronizada que produce el movimiento. La cuarta función del tejido óseo es la homeostasis mineral. ¿Y qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la homeostasis mineral? El tejido óseo almacena diversos minerales, tales como el calcio y el fósforo fundamentalmente, lo cual contribuyen a la solidez del hueso. Los huesos, cuando se requieren, liberan hacia la sangre los minerales necesarios para mantener el equilibrio u homeostasis y distribuirlo a otras partes del organismo. La quinta función es la producción de células sanguíneas. En el canal medular de algunos huesos, fundamentalmente los huesos largos, se encuentra alojada la médula ósea roja, que produce las células como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y partículas como las plaquetas a través de un proceso llamado hemopoiesis y la configuración de los elementos formes de otro tejido conectivo muy importante, líquido en este caso, que es la sangre. En sexto lugar, tenemos la función de almacenamiento de grasa. La médula ósea amarilla está constituida fundamentalmente por adipocitos, quienes albergan triglicéridos y constituyen estos una reserva potencial de energía química. El tejido óseo presenta cuatro tipos celulares muy características. En primer lugar, las células osteogénicas, luego los osteoblastos, en tercer lugar los osteocitos y finalmente los osteoclastos. Cada uno de estos tres últimos los abordaremos de manera particular. En este apartado hablaremos fundamentalmente de las células osteogénicas o células madres a partir de las cuales toman sus orígenes los diferentes tipos de células óseas, con excepción de, ya veremos, una de ellas. Son no especializadas, derivan del mesénquima o del mesodermo, el tejido del cual provienen todos los tejidos conectivos. Son las únicas células que realizan división celular. Las células resultantes irán posteriormente a transformarse progresivamente en osteoblastos. Las células osteogénicas se encuentran a lo largo del endostio, la porción más interna del periósteo y en los conductos intraóseos que contienen vasos sanguíneos. Reiteramos entonces que las células óseas admiten al menos cuatro tipos para su descripción: las células osteogénicas, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Hablamos ahora de los osteoblastos, que se originan de una célula progenitora derivada a su vez del tejido mesenquimatoso en el estroma de la médula ósea, como son las células osteogénicas. Son células formadoras de hueso que sintetizan y secretan fibras colágenas y otros componentes orgánicos necesarios para constituir la matriz osteoides, y además inician la calcificación, que fue conocida a posteriori. A medida que los osteoblastos se rodean a sí mismos con matriz osteoides, van quedando atrapados
en sus secreciones y se van convirtiendo en células maduras. Esa matriz osteoide que produce el osteoblasto es una matriz extracelular orgánica constituida por colágeno tipo 1, proteína no colagénica y la osteocalcina, que es una sustancia fijadora de calcio. ¿Cómo los osteoblastos van a quedar incluidos en esa matriz osteoide? Esa matriz posteriormente se mineraliza con hidroxiapatita, que es un producto con depósito de calcio, y va a ir solidificando, produciéndose el hueso laminar y aislando al osteoblasto en una pequeña laguna, y a su vez el osteoblasto irá madurando progresivamente hasta constituirse en una célula madura posterior. Con respecto a los osteoclastos, podemos decir que son células grandes derivadas de la fusión de varios, aproximadamente 50 monocitos, un tipo de glóbulos blancos, y se agrupan en el endostio del hueso. En su cara proximal a la superficie ósea, la membrana plasmática, como ustedes la pueden ver en la proyección del osteoclasto, se pliega de manera profunda, alojándose a manera de un borde indentado en un sector, fijándose por los bordes a través de integrina a un sector del hueso llamado laguna de Howship. Ese borde fenestrado de Rufflet permite la liberación de ciertas enzimas lisosómicas y ácidos que digieren los componentes minerales y proteicos de la matriz celular subyacente, proceso denominado como resorción ósea. Es parte del desarrollo normal del crecimiento, mantenimiento y reparación del tejido óseo. También son células blanco en el tratamiento de alguna enfermedad ósea, por ejemplo, la osteoporosis. Vemos la importancia del osteoclasto como una célula ligeramente opuesta desde el punto de vista funcional a lo que eran los osteoblastos y los osteocitos. Hablamos de la matriz osteoide, que era el producto de síntesis por parte de los osteoblastos. La matriz osteoide fundamentalmente es una abundante matriz extracelular que rodea a las células muy separadas unas de otras. Está constituida por un 25% de agua, un 25% de matriz colágeno y un 50% de sales minerales cristalizadas. Sales minerales inorgánicas depositadas en el osteoides, que el osteoide, una vez mineralizado, adquiere su rigidez y dureza, y actúa a su vez esta matriz como reserva de sales minerales, fundamentalmente de calcio y fósforos, susceptibles de ser incidida por estímulos endocrinos a fin de mantener la homeostasis mineral que ya hemos hablado. Los más abundantes minerales inorgánicos en la matriz osteoide son fosfato de calcio y cristales de hidróxido de calcio. La sal mineral más abundante es el fosfato de calcio, lo cual se combina con otra sal que es el hidróxido de calcio para formar lo que se denomina hidroxiapatita. A medida que estos se van formando, se combinan con otras sales minerales como
el carbonato de calcio con iones como el magnesio, el flúor, el potasio y el sulfato. Y mientras estas sales minerales se depositan en las estructuras formadas por las fibras colágenas que luego hablaremos, se cristalizan, y el tejido se va endureciendo. Este proceso es lo que se denomina calcificación. La matriz osteoide, el principal componente estructural, son el colágeno tipo 1, que recordamos era la fibra colágena más compacta y resistente, y en menor medida el colágeno tipo 5. Las proteínas no colágenas que dijimos que integraban esta matriz son 4 grupos principales. Como ustedes pueden ver, las macromoléculas de proteoglucano, que son compuestos muy complejos, glucoproteínas multiadhesivas, como es el caso de la osteonectina y de la osteopontina, proteínas dependientes de la vitamina K osteoespecífica, que ya la habíamos mencionado, que era la osteocalcina, y factores de crecimiento y diversas citocinas. Basándonos en criterios histológicos, existen dos variables en la estructura o arquitectura de los huesos, lo que se denominan huesos compacto o tejido óseo cortical y tejido óseo esponjoso o medular. Estas variedades presentan el mismo tipo de células y de sustancia intercelular. Es importante que esto quede claro, es decir, tanto el tejido compacto como el esponjoso presentarán el osteoblasto, el osteocito y el osteoclasto, y las mismas características y componentes en la sustancia intercelular o matriz osteoide calcificada, difiriendo entre sí en la disposición de los elementos y en la cantidad de espacio medular. Siendo más concreto y más específico en la descripción del tejido óseo compacto o cortical, contiene pocos espacios, de allí su nombre, y es el componente más sólido del tejido óseo, como ustedes lo pueden ver en la parte baja e izquierda de la proyección. Se encuentra por debajo del periósteo de todos los huesos y forma la mayor parte del cuerpo de los huesos, también denominado desde ahora diáfisis en el caso de los huesos largos. El hueso o tejido óseo esponjoso proporciona soporte y protección y ofrece también resistencia a la tensión causada por el peso y el movimiento. Caso opuesto es el del hueso esponjoso, que ustedes ven en la parte baja y derecha de la proyección. Este hueso no contiene estructuras que lo hacen compacto. A pesar de lo que parece expresar su nombre, esponjoso no se refiere a la textura del hueso, sino a su aspecto. El hueso esponjoso, como ustedes pueden ver, tiene láminas dispuestas en una red irregular de columnas delgadas, que son esas trabéculas óseas así denominadas. Los espacios macroscópicos entre las trabéculas hacen más liviano al hueso y pueden llenarse de médula ósea roja. Dentro de cada trabécula hay lagunas que contienen osteocitos. Los canalículos se irradian hacia afuera desde las lagunas. Vale decir que el tejido esponjoso constituye la mayor parte del tejido de los huesos cortos, planos y los irregulares. También integra o conforma las extremidades